Rubén Valdés Abascal es un abogado que ha dedicado una buena parte de su vida profesional al servicio público, al servicio de gobierno. Ha sido, entre otros cargos, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, es decir, el abogado en jefe del presidente de la República. Así lo fue durante 6 años. Ha sido Procurador General de Justicia del Distrito Federal y actualmente, desde hace algunos años, se desempeña como notario público. He invitado a Rubén Valdés con el objeto de que nos aclare y nos platique algunas cosas que le he escuchado, pero que me han inquietado. En estos tiempos de reformas jurídicas hemos visto algunas reformas que realmente son muy positivas para la nación. Cito entre ellas la reforma de telecomunicaciones o la reforma energética. Y algunas de ellas, como esta última, la energética, según nos explicaba Francisco Labastida en nuestra pasada emisión, es una reforma que empieza a gestarse hace unos 30 años, que en algunos momentos caminó más deprisa, en otros más lento, y que por fin quedó consumada, tal como también lo explicó esta semana el presidente Enrique Peña. Pero no todas las reformas siempre han seguido un tracto tan consensado, tan preparado como este tipo de reformas. Y me ha dicho Rubén Valdés que eso en gran parte se debe a una legislación que en muchas ocasiones se hace no por programa, sino por ocurrencia, y que se debe a una carencia de una política general jurídica. ¿Qué es una política general jurídica? Ese término no es muy común, casi es un término muy acuñado por ti. ¿Qué podemos entender por eso, Rubén? Gracias, José Elías. Bien, yo te diría que yo mismo no tengo a estas alturas todavía suficientemente elaborado el concepto. Estoy más bien en un momento de esbozo. Estoy tratando de generarme una idea de qué puede ser esto y voy a tratar de explicarla cómo la veo. Vivimos en una sociedad, en estos últimos 30 años efectivamente, que ha adquirido una dinámica muy, muy importante, desde luego con un ritmo muy diferente al que tenía o solía tener antes de esos 30 años, pero ha habido como común denominador en todas las acciones de avance, sobre todo en las que han tendido a un mundo mayor, de mayor democracia, a una sociedad de mayor democracia, una constante preocupación, que siempre lo ha sido de una sociedad que es de una sociedad organizada, que es formar primero y mantener un Estado de Derecho. Entonces, yo vería el Estado de Derecho como un fin por sí, propio de una sociedad como la nuestra, que avanza, que es moderna en cuanto a cuestiones democráticas principalmente. Y este Estado de Derecho me parece que requiere una herramienta. Una herramienta por cuanto a que conduzca de mejor manera, pueda aviar de mejor manera las acciones hacia o encaminadas a un Estado de Derecho. ¿Cuál sería la herramienta? La herramienta yo creo que puede ser, así lo he denominado, una política jurídica encaminada a un Estado de Derecho. ¿Y qué quiere decir una política jurídica? Bien, me parece que es una herramienta que debe tener varias características, ¿no? Por ejemplo, una política como herramienta debe ser útil, no utilitaria, ¿no? Es decir, útil en cuanto a que tiene momentos, tiene propósitos, tiene fines, la herramienta, por lo cual la hace útil, cosas que la hacen útil. ¿Y qué sucede cuando no la tenemos? Es decir, ¿qué sucede con una sociedad que no tiene cuando carece de ella? Convierte
o estaríamos en el mundo de una antipolítica jurídica y entonces tendríamos una herramienta antiutilitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras que yo creo que debe de ser útil, es decir, usarse para lo que se requiere, para lo que está, para lo que es su naturaleza, se convierte, por ejemplo, en utilitaria. Esto es verdaderamente, pues, está en contra, pues, del fin que tendría la política, porque, por ejemplo, se convierte en utilitaria cuando queremos legislar para todo, ¿no? Por ejemplo, o cuando los actos de la administración pública o del Ejecutivo son sobresalientes por cuanto a su espectacularidad, pero no eficacia. Regreso a la cuestión legislativa porque es la más, para mi gusto, la que denota más el problema. Por ejemplo, que se legisle de oficio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O hace unos momentos se mencionaste por ocurrencia. ¿Qué puedo decir que es una ocurrencia legislativa? Bueno, me parece una ocurrencia legislativa. No se trata aquí de juzgar nada, ningún programa o proyecto o persona en particular, pero me parece una ocurrencia legislativa, por ejemplo, haber prohibido los circos, los animales en circos. ¿Por qué me parece una ocurrencia legislativa? Porque sí tenían a la mano el instrumento legislativo, pero no tenían a la mano el porqué o la razón de utilizarlo. Se convierte de útil a utilitaria. ¿Por qué? Pues porque los animales pues tienen cara triste, ¿verdad? Por ahí oí decir a uno de nuestros diputados promotores, retratan un gorila y dicen, ¿no ven ustedes al gorila que tiene una cara muy triste? Bueno, pues sí, pero es la cara del gorila, o sea, los gorilas no sonríen, salvo que hacen unas muecas, algunos simios hacen unas muecas que parecen ser sonrisas. Psicología zoológica. Psicología zoológica. Entonces, están tristes los pobres animales. Bueno, que sepamos todos es donde mejor los tienen, ¿verdad? Y según he oído posteriormente, si los sacan de allí, pues los tienen que poner en un hábitat que ya les resulta hostil y eminentemente peligroso. Alguna otra ocurrencia, me parece, hasta este momento, lo podría calificar como tal, legislar contra el bullying, por ejemplo, ¿no? Yo creo que legislar contra el bullying representa o supondría un compromiso del Estado, una ley sobre el bullying, que veo difícil que le puedan dar contenido. Es decir, ¿cómo podríamos legislar en contra del bullying cuando estamos hablando de costumbres y haceres, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la intimidad de las personas desde el hogar y que se trasladan posiblemente a la escuela, al trabajo y a cualquier otro medio, porque el bullying está en todo? Pero legislar en contra de eso me recuerda, si me permites, José Elías, traer aquí a la mesa alguna reflexión que en algún tiempo le escuché a Ángeles Mastretta, esta gran escritora nuestra, recién laureada, por cierto, en el gobierno de Chiapas, por el Congreso de Chiapas. Y ella decía, hablando del tema del aborto, que estuvo hace años, fue muy discutido, estuvo en boga, por decirlo así, y ella decía que el Estado, cuando se habla del aborto, está teniendo una intromisión en la vida personalísima, en la decisión personalísima de la gente, ¿no? Si tienes o no tienes, o si vas o no a tener un hijo que hoy es producto, eso lo decido yo, Estado, porque estoy viendo por un bien supremo que es la vida, etcétera. Incluso por protección constitucional a las decisiones de la familia. Exactamente, incluso por protección constitucional. Ahora bien, ¿hasta qué punto? Esos son los límites que una política jurídica debiera tratar de tener presentes como marco límite o marco delimitante del contenido de la política. También me acuerdo, José Elías, de una ley recientemente, o más reciente, perdón, que se promulgó en Sonora. Y era una ley que prohibía los nombres infamantes. Bueno, fue un fracaso fue un fiasco porque inmediatamente tuvo que ser derogada. Porque quién era el juzgador de lo infame del nombre, ¿no? Y a quién le preocupaba o le molestaba que su hijo se llamase eventualmente Robocop. Bueno, pues, caray, lo que habría que hacer, aquí entra otro punto, si me permites, José Elías, de paso,
que esa política jurídica debiera tener a la vista que quién es el que juzga o cuál es el rasero del contenido de la política. Por ejemplo, en el caso de esa ley, ¿por qué nombres infamantes? ¿O quién dijo que eran infamantes? ¿O a quién le parecieron infamantes? Bueno, le parecieron infamantes al legislador que legisló sobre ella y... Robocop solo podría afectar al dueño de la marca, ¿no? Eventualmente. Que no quisiera que se utilizara. Eventualmente. Esto me lleva entonces a una situación. ¿Por qué las leyes tienden a ser prohibitivas, ¿no? Es decir, en este problema de legislar no utilitariamente, no útilmente, también hay un problema de una especie de tendencia a prohibir conductas de particulares. Yo creo que las leyes, y esto es una apreciación tal vez muy personal, pero yo creo que las leyes, lejos de ser prohibitivas, deben ser encausadoras, claro, deben ser encaminadoras de conductas para obtener fines más generales. Pero las conductas prohibitivas, las leyes prohibitivas no generan sino la falta de conductas aisladamente, no para el concierto general, no generan un bien para la mayoría, sino que generan una prohibición particularizada a ciertas conductas. Me parece entonces que las leyes prohibitivas que contienen un enfoque que no es el que debe tener de modo natural la ley. La ley debe ser encausadora a veces promotora. Y promotora. No sí, inhibidora. No inhibidora, promotora, encausadora de conductas para lograr fines más generales que nos superan obviamente a todos. Y en ese sentido esta política jurídica tendría o serviría muy bien a un fin principal que es el Estado de Derecho. Rubén, vamos a un breve corte y regresamos con esta interesante conversación que nos estás brindando. Sí, cómo no. Regresamos en unos minutos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.